CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Chile es un país con 91 volcanes activos. Estamos viendo los titulares de los diarios que nos obligan a tratar este tema durante el día de hoy. Evacuaciones llegan a 5 kilómetros de Puerto Montt. Eso es lo que se está viviendo en el sur, producto de esta erupción del volcán Calbuco. Hay una serie de situaciones que analizar. A pesar de que es una noticia en desarrollo, estamos cumpliendo, por ejemplo, hoy día un mes de la tragedia del norte, de las inundaciones que dejaron la cantidad de muertos y desaparecidas por todos conocidos. Tenemos un panel para ir analizando, para ir conociendo, para ir aprendiendo también. La doctora Nelly Baeza, académica del Programa de Salud Pública de la Universidad Central. Aquí está. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Exdirector de la ONEMI, médico cirujano, profesor de la Escuela de Salud Pública, académico de la Universidad de Chile, el doctor Alberto Maturana. Bienvenido, doctor. Gracias, Pablo. Experto en emergencias, tiene posgrado y estudios en el extranjero, fue director del Parque Metropolitano, don Michel Delebre. Bienvenido. Hola, buenos días. Entramos en materia, hay mucho que tratar, tenemos contactos, tenemos móviles, en fin. Nota y comenzamos de inmediato a tratar este tema. En menos de 30 días, Chile ha enfrentado pruebas impuestas por la naturaleza. Lluvias torrenciales en el desierto más seco del mundo, 2 erupciones volcánicas, sequías e incendios en el sur. Chilenos que no se rinden ni desmayan. ¿Pero es suficiente con eso? En un país como el nuestro, en que los desastres naturales son parte de nuestra realidad, ¿basta con mecanismos paliativos y reactivos? ¿Contamos con especialistas e instituciones fuertes para enfrentar estas tragedias naturales? Parece no ser así. De cada tragedia sacamos nuevas conclusiones de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos y cómo debemos enfrentarlas en el futuro. Pero lo cierto es que nos seguimos sintiendo muy frágiles frente a nuestra naturaleza y que tenemos nula o escasa capacidad de control frente a ella. ¿Chile es un país preparado para enfrentar emergencias naturales? Esa será la pregunta que intentaremos resolver hoy en Actualidad Central. No existe generación en Chile que no haya vivido una tragedia. No existe una generación en Chile que no tenga un episodio traumático en sus recuerdos. Lo tuvimos ahora el 2010, otros lo habían tenido el 85, el 70, en fin. Todos lo hemos vivido y es por eso que es un tema que nos interesa abordar. Hay un ordenamiento territorial que de alguna forma también hay que ir dirigiendo. Vamos a entrar en materia de inmediato, doctora Nelly Baeza. La primera pregunta que surge acá, y lo acabo de señalar, cada una de las generaciones vive un episodio traumático. Y hoy día, por ejemplo, el caso del sur, ocurrió en el norte, el 2010, hay salud mental que se ve afectada. Sí, es uno de los primeros y principales problemas que tenemos, que las personas tienen una pérdida de sus cosas, de sus recuerdos, de su fotografía, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas es que nosotros como equipo de salud tenemos que estar preparados para acoger y contener muchas de sus crisis de pánico, de sus problemas que presentan en ese momento, que son nuestro primer problema sanitario que tenemos que enfrentar, la salud mental de las personas. Doctor, la pregunta de fondo es si Chile está preparado para enfrentar las emergencias. ¿Cómo se prepara un país para una emergencia? Porque las emergencias son multicausales, son inesperadas, son de diferente tipo. Tenemos emergencias como, por ejemplo, la del incendio del Paraíso, que no es lo mismo que una inundación, ni es lo mismo de lo que estamos viviendo en estos momentos producto del Calbuco. Entonces, es re complejo porque uno tiene que estar preparado para diferentes cosas. Y en ese sentido, ¿Chile ha tenido un aprendizaje y un crecimiento real respecto a lo que fueron los últimos 30 años? Yo creo que sí, todo país aprende de su experiencia. Sin embargo, hay un tema que los psicólogos debaten y estudian con cierta profundidad. La gente no se preocupa de los eventos de alta incertidumbre que no pueden controlar, por lo tanto los excluyen. En nuestra biología nosotros sabemos que hay hecho inexorable, nos vamos a morir todos. Sin embargo, no estamos pensando en la muerte permanentemente. De tal manera que el drama de la preparación y obviamente de la gestión de riesgo que hay que realizar para el gran desafío que son las emergencias, los desastres, las catástrofes y obviamente los cataclismos,
es que este no es tema, sino irrumpe en forma dramática causando daño. Por lo tanto, nosotros encontramos que sociedades mucho más desarrolladas que la nuestra, Japón, a Japón se le inundan los enfriadores de Fukushima que están bajo la cota de inundabilidad. ¿Cómo un país tan desarrollado coloca sus enfriadores vitales para un núcleo radioactivo así? Ahora, ¿para qué les digo el terremoto de Kobe? El terremoto de Kobe fue la demostración exacta de que el ser humano construye nuevas vulnerabilidades. Es decir, todas estas sociedades van aprendiendo de algo que podríamos llamar ensayo-error. Y frente a lo cual, obviamente es necesario tener políticas públicas claras, prioridades señaladas para el tema, si no este tema está condenado a caer rápidamente en el olvido. Estamos en constante reconstrucción y en constante aprendizaje, Michel. Y ahora viene esta emergencia del sur, vivimos la del norte, nos ha tocado salado además este último tiempo, una tras otra. ¿Y de qué manera podemos evaluar las diferentes reacciones con lo más reciente, el terremoto del 2010? En donde se dieron a conocer y nos dimos cuenta de evidentes fallas en muchos sentidos, cuando no había teléfonos satelitales, cuando no había helicóptero para trasladar autoridades, cuando no teníamos claro si había tsunami o no había tsunami. ¿Qué aprendizaje o qué cambio puedes notar tú entre el 2010 y hoy día, o estamos prácticamente igual? Desde el punto de vista del sistema, estamos igual, no tenemos mayor diferencia en nuestra estructura de gestión. Es una estructura de gestión que tiene por lo menos 40 años, y que comparado con las realidades desarrolladas, la verdad es que es el atraso que tenemos. Es decir, por ejemplo, falta de claridad en las líneas de autoridad. ¿Quién manda? Eso significa que tenemos un sistema totalmente centralizado. Por lo tanto, ese es un déficit que aún se mantiene. Falta de claridad en la información fiable del incidente es otro elemento. Yo quisiera resaltar un poco lo que señala Nelly en términos de esta aproximación, quizá, y así lo interpretaría un poco, más bien táctica, operativa, pero no esta aproximación más integral que tiene que ver en realidad con considerar a las personas como el centro de atención, y por lo tanto, en general, nuestra aproximación cultural e institucional tiene que ver con lo táctico operativo, es decir, con lo que se hace, pero no necesariamente, y quiero llevarlo incluso al tema, por ejemplo, Chaitén, Cauye, Calbuco, que uno de los elementos fundamentales no es solamente evacuar personas, sino que la segunda prioridad es evacuar, por ejemplo, animales, sean mascotas o sean animales para la producción, porque efectivamente lo que hemos visto y lo que se ve a nivel internacional es que si esa evacuación no se hace, al poco tiempo viene la presión social por ingresar a las zonas que son de peligro, y por lo tanto empieza a ser mucho más compleja la gestión social de esa emergencia. Yo creo que en ese sentido nos pasa un poco la cuenta el tener un sistema que no es normado, que no es estandarizado, y por lo tanto una cosa es lograr construir experiencia versus lo que es vivencia. Nosotros tendemos a funcionar más bien desde la vivencia, desde el relato que hacemos de lo que hemos vivido, pero no de la sistematización de la información, de la construcción de lecciones aprendidas que corresponde a establecer lecciones, pero además generar el cambio. Se dice que en gestión de emergencia se dice que una lección aprendida es aquella que uno ha sido capaz de obtener, pero además de generar el cambio. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Y ese es un tema, por ejemplo, que yo creo que es importante y que es hacia donde tenemos que avanzar. Un sistema más normado, con estándares y por lo tanto con lo que se define como accountability, es decir, que hayan claras responsabilidades en la gestión. ¿Qué es el punto? La falta de claridad respecto a responsabilidad. Y en términos de salud pública, ¿quién sería el responsable de esto? De generar estos cambios. Porque uno dice, bueno, el gobierno, la autoridad, el Estado. Sí, siempre pero es otro. Siempre es otro, pero... Siempre es otro. Entonces, en la emergencia pasa lo mismo, que las personas cuando se ven involucradas en la emergencia son capaces de recordar medianamente, cuál más, cuál menos, lo que tiene que hacer. Y generalmente hay que estar preparado, tener este kit de emergencia en las casas, que lo tenemos y las pilas se nos agotan porque la próxima emergencia
en este momento estamos viviendo una concatenación de ellas, pero en distintos lugares, pero las personas hace 50 años que no veían una erupción volcánica y han vivido toda su vida en ese lugar, entonces no son algo por lo cual, como decía el doctor, se preocupen. Por lo tanto, ¿quiénes? Yo creo que todo, el gobierno por un lado, pero el Estado tiene que tener una política que trascienda los gobiernos, y nosotros como ciudadanos al otro lado también tenemos que aportar a esto y que no sea un tema que el doctor ha tenido por muchos años en su acervo cultural y se preocupa del tema, y el que siempre nos ha ido enseñando respecto a que hay que estar preparado y que hay que hacer esta gestión de la emergencia durante y a posterior. Ya a mí me tocó conocerlo con el aluvión del 93 y a posterior en la Florida trabajamos todo eso, pero hoy día nuevamente se está construyendo donde fue el aluvión, y la gente que opta por vivir en ese lugar, final dice, va a pasar, pero a lo mejor a mí no. Entonces jugamos a eso. Nosotros también somos Vamos a ver qué es lo que responsables. dice la gente. Tenemos una encuesta que realizamos en las calles. ¿Qué es lo que opina el ciudadano común y corriente? Si es que estamos preparados para enfrentar las emergencias, si se siente de alguna manera protegido, conducido por parte de la autoridad. Veamos lo que nos dice el video. Creo que la reacción de Chile es como un país amateur y no corresponde a un país que está en vías de desarrollo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta con las contingencias que han ocurrido que están reaccionando súper lento, tanto el gobierno como la gente, no está preparada para las salidas de emergencias que hay, etcétera. No, las instituciones al menos que hay en Chile le faltan recursos. Entonces lo principal es tener por lo menos apoyo técnico y monetario, y realmente acá el gobierno al menos no demuestra tanto interés en eso. No, yo creo que no, porque se ha visto, se ha quedado manifiesto de lo que ha pasado, toda la gente que está esperando ayuda, entonces yo creo que no estamos preparados para eso. No, definitivamente no, pero no estamos preparados porque no aprendemos de todo lo que nos pasa. Me ha pasado 1000 veces, terremotos, aluviones, y bueno, se queda la discusión que nos dura un mes y medio, pero no aprendemos mucho, así que volvemos a caer lo mismo cuando nos pasa de nuevo. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque la gente no está capacitada lo suficientemente para afrontar una emergencia. Se ha visto en los últimos días, ¿no? Yo creo que hacemos el intento, pero no estamos realmente preparados. O sea, nadie hoy día sabía que íbamos a tener problemas allá en Puerto Montt, entonces no estamos realmente preparados para eso. ¿Tiene algo de razón lo que dice la gente o es una crítica u opiniones relativamente injustas? No, yo estoy totalmente de acuerdo, me sumo. Pero la razón tendríamos que tratar de buscarla también en nuestra propia responsabilidad ciudadana. No nos olvidemos que nosotros elegimos a quienes nos gobiernan, nosotros elegimos al mundo político que hace las leyes, los reglamentos. El problema es que nadie va a votar, ese es otro tema. Sí, bueno, pero responsabilidad. eso también es una demostración de una falta de responsabilidad cívica que uno a veces la ve muy superada en algunos países nórdicos y europeos, en donde obviamente la manera de reaccionar de la gente es diferente. Ahora, ¿por qué estoy de acuerdo con este sentir? Porque resulta que este tema, la gestión del riesgo, el manejo de la emergencia y desastre, la institucionalidad adecuada, la descentralización que necesita el sistema y una serie de otras cosas que sería muy largo de mencionar y resumir, pasan por ejemplo, hechos que en la anécdota, yo trato de destacar cada vez que tengo la oportunidad de decirlo. Cuando uno busca los programas de gobierno de los últimos 10 gobiernos que Chile ha tenido, ¿dónde están los programas de gobierno? La prioridad para este tema no está. En ninguno. Y si no está priorizado, obviamente, y muy aceptablemente, vamos a tener una orientación fundamentalmente a resolver los temas comprometidos en el programa. Ahora bien, yo diría que se ha producido en los últimos 6 años, 8 años, una saludable transformación. ¿Por qué? Porque si bien en el gobierno del presidente Piñera se presenta un proyecto de nueva institucionalidad, ese proyecto no recoge la descentralización, no recoge el rol de la comunidad, no reconoce un programa más basado en una sólida educación de la comunidad
como eje de una visión más bien de abajo hacia arriba y no adjudicándole a la autoridad política necesariamente la responsabilidad de resolverlo todo. Ahora, el demos un segundito, actual, tenemos un contacto, sí, ¿cómo no? Nos obliga la actualidad. Estamos con el alcalde de Chañaral, don Héctor Volta, que se encuentra a través de Skype junto a nosotros, porque se ha cumplido un mes exactamente desde la tragedia, desde las inundaciones que han tenido consecuencias realmente fatales y preocupantes allá en el norte. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo, güey. Alcalde, ha ocurrido un mes y una de las preocupaciones que había por parte de la ciudadanía y por parte de ustedes era justamente que pasado el tiempo no fueran a quedar abandonados y los recursos que surgen al principio fueran disminuyendo. ¿Cómo está la situación durante el día de hoy? ¿Cuáles son las necesidades que tiene y cuáles son los resultados que han obtenido? Bueno, hasta el momento ya cumplirse un mes de esta gran catástrofe, gracias a Dios hemos avanzado, yo diría que en la emergencia misma, ya conectando la Ruta 5 para sacar los camiones que están entrando por el centro de nuestra ciudad directamente hacia norte y sur, se han desobstruido los alcantarillados, se ha normalizado casi en un 95% la red de agua potable, también casi tenemos en un 95% luz eléctrica, y donde estamos un poquito más avanzados en el pueblo del Salado, donde avanzó con mucha más fuerza y tenemos ahí unos días más para poder restablecer los servicios básicos. Y también de una u otra manera estamos ya desocupando los colegios para que en algún momento, cuando la autoridad lo estime conveniente y las condiciones ambientales lo permitan, poder regresar a clases. Estamos limpiando las calles todavía, nos queda bastante por hacer en ese sentido y creemos de que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, pero también justamente existe ese temor de que en algún momento no se nos puedan entregar los recursos que nosotros necesitamos para poder empezar la etapa de la reconstrucción de nuestra comuna. Alcalde, en ese sentido, como tú decías, alcalde, la pregunta es, ¿usted cuenta con las atribuciones, con la capacidad de gestionar recursos? Me refiero a la figura del alcalde, ¿no? Como para poder enfrentar esta emergencia, o por ejemplo, si requiere máquinas retroexcavadoras, tiene que partir al gobierno central o a la intendencia de moverse. ¿Usted tiene atribuciones como para poder enfrentar esto? Fondos de emergencia a los cuales pudiese ocurrir, no necesariamente que esté en el municipio, a lo mejor en el gobierno central, regional, da lo mismo, pero ¿tiene un alcalde las herramientas que serían las necesarias para enfrentar este tipo de situaciones? Sí, nosotros la tuvimos. Cuando el gobierno puso a disposición los recursos de emergencia, nosotros a través de proyectos PMU y PNB los levantamos a la Subsecretaría de Desarrollo. En el mismo día, fueron aprobados el mismo día bajo los artículos de la Ley de Excepción Constitucional y pudimos contratar una cantidad importante de maquinaria pesada y también desde aquí mismo, de la zona, dado que como es una zona minera, gran cantidad de mineros tienen estas máquinas pesadas y pudimos con eso enfrentar lo primero que era el limpiado de nuestra zona, que teníamos alrededor de 3 metros y medio de lastre aluvional. Favorablemente eso no ha sido inconveniente, hemos avanzado bastante en la limpieza y ahora yo creo que vamos a empezar a hacer la limpieza de las áreas más finas, de las áreas más chicas, donde tenemos que contratar personal, máquinas más chicas para poder ir limpiando algunos centros comerciales o las casas que en este momento lo necesitan más urgente. Donde estamos más complicados es en la localidad del Salado, que también pertenece a nuestra comuna, donde también a través de empresas mineras hemos podido contratar maquinaria, pero como te decía recién, los servicios básicos son los que no podemos levantar hasta el momento. Alcalde. Y se está trabajando en poder armar las casas de emergencia que entregó la ONEMI, a ver si algunas personas optan también para irse a esa o optan a los subsidios que está entregando el Estado. Alcalde, por último, ya para terminar, hoy día se cumple un mes, ¿hay algún tipo de conmemoración por la gente desaparecida, por aquellos que fallecieron? ¿Tiene algo preparado en especial? Justamente hoy, en este rato, estoy saliendo hacia la localidad del Salado, porque a mediodía vamos a hacer una liturgia con todos los credos religiosos para poder recordar esta gran tragedia y recordar a las personas que en esa localidad se nos fueron, se lo llevó este correntoso aluvión. Y también a las 16 horas aquí en Chañaral haremos lo mismo, de tal manera de que todos los credos religiosos le den paz, le den tranquilidad a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Y no vamos a celebrar un mes, sino que vamos a recordar un mal recuerdo de estos 30 días, yo diría, caóticos que ha pasado en nuestra comuna de Chañaral.
Alcalde, queremos agradecerle el contacto, sabemos que está con la agenda súper apretada, está trabajando, no anda ahí haciendo vida social, así que muchas gracias por el contacto. Y quisimos estar con ustedes, darle un saludo y un abrazo al norte, porque cuando surge otra tragedia, pareciera que se olvida la otra. Entonces, quisimos saber cómo están ustedes, ya vamos a ir al sur también con un móvil indirecto, así que un abrazo grande para la gente de allá. Gracias a ustedes, los tenemos nosotros estamos presentes. muy claritos de eso y también le entregamos fuerza a la gente del sur. Tal como los sufrimientos que hemos tenido nosotros aquí en el norte, lo estamos viendo por estos canales de televisión, lo que está sucediendo en el sur. Bueno, tenemos que unirnos los chilenos, tener fe y confianza en Dios que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Está el alcalde de General, don Héctor Volta, se ha cumplido un mes de la tragedia. A la vuelta comentamos parte de lo que nos contó. Michelle, te estoy debiendo la palabra, así que pausa y ya estamos de vuelta. Bueno, una de las cosas que notábamos, y usted me lo señaló cuando estábamos en comerciales, estábamos viendo lo del norte. Esto es tragedia repetida, ha ocurrido antes y seguimos construyendo donde mismo. Viene lo que se sabe que el curso natural de un río va por aquí y se construye ahí. Michelle, en ese sentido, ¿falta fuerza legislativa de prohibiciones de construir, de tener la capacidad de sacar asentamientos en muchos lugares? Yo creo que en el tema de emergencia o gestión de emergencias que estamos hablando, no solamente la respuesta, sino que en el antes, el durante y el después, tenemos que tener también un adecuado uso del liderazgo y la autoridad. Porque si nos vamos al tema de lo legislativo, de lo regulatorio, la verdad es que, por ejemplo, quiero poner el caso último de Valparaíso, sabemos que no se puede construir en quebradas. El tema es que pareciera que nos cuesta incluso utilizar las herramientas que nos hemos dado para, por ejemplo, regular el territorio. Cuando se vuelve a construir en el cauce de un río, cuando volvemos a construir en zonas que están definidas como zonas de riesgo, la verdad es que no estamos frente a un déficit normativo. Ahora, siempre la norma es posible mejorarla, la regulación, pero si eso no va acompañado del ejercicio de la autoridad y el liderazgo para hacer lo correcto, tomando decisiones que a veces implica el camino difícil, es decir, por ejemplo, ante una toma o una construcción en un lugar complejo de riesgo, ser capaz de decir ahí no se puede, la verdad es que vamos a seguir con realidades como lo que estamos viendo en el norte, lo que vemos todos los veranos en Valparaíso y lo que vemos repetidamente en otras ciudades del país. A propósito de ciudades, dame un segundito que ya tenemos contacto con Sebastián Fuentes, periodista de CNN Chile, que se encuentra en el lugar de los hechos, vale decir, en Ensenada. Sebastián, gracias por el contacto, muy buenos días. Bueno, te está viendo todo Chile, así es que danos un reporte de la situación de este momento para saber qué es lo que están sufriendo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos en el sector de Ensenada, que es un pequeño villorrio que se encuentra a no más de 35 kilómetros de Puerto Varas y que ha sido bastante afectado por la erupción volcánica. Yo me encuentro al interior de lo que se ha denominado de parte de la autoridad en la zona roja. Estoy a 15 kilómetros del volcán para que tengan una referencia, que en estos momentos ya ha entrado también en inestabilidad desde el día de ayer, que hay una fumarola muy grande que incluso nos sorprendió a todos durante la mañana del viernes. Hoy se mantiene en esta misma condición con una pluma que va en dirección hacia el norte. Hay según las cifras oficiales, hay más de 6.000 personas evacuadas debido a que el día de ayer, debido a la crecida de los ríos, ha generado una complicación en los diversos lugares hacia el sector sur del volcán Calbuco, donde tuvieron que evacuar a más de 1.300 personas, pero acá en Ensenada ya comienza a tomar otro sentido este lugar, porque ya ha llegado una gran cantidad de maquinaria pesada, también han llegado muchos voluntarios, están trabajando de parte del ejército para generar los trabajos de limpieza, sobre todo de las techumbres, Pablo, porque es una de las preocupaciones no solamente de las autoridades, sino que también de los vecinos del sector, que la gran presión que se puede ejercer con estas pequeñas piedras que arrojó el volcán es que se venga abajo, y muchos tienen miedo porque dicen que el lunes podrían eventualmente haber precipitaciones, y eso, sumado al peso de estas piedras, podrían generar el desplome de muchas techumbres y también la pérdida de sus cosas más necesarias en el interior de sus casas. Pablo. Sebastián, por último, en términos de la cotidianeidad, se ha prohibido el tránsito de vehículos por algunas zonas.
¿Qué medidas han tomado los centros asistenciales? Porque aquí hay un tema respiratorio sumamente grave. ¿Cómo lo han vivido ustedes mismos que están allá? ¿Qué es lo que estás respirando tú en estos momentos? A ver si nos puedes dar unos detalles de aquello. Sí, mira, los primeros días que llegamos, cuando aún el volcán se encontraba humeando, la verdad, Pablo, que para ingresar a este sector de Ensenada era como entrar a un domo de humo y de gas, incluso se sentía un olor a azufre. Eso ha ido cambiando paulatinamente con el curso de los días y ahora el tema respiratorio es bastante importante. Se han entregado más de 8.500 mascarillas al tanto personal de las policías, también de los organismos de emergencia, como a las personas que están realizando sus labores de domésticas. También vamos a mostrar otro sector, por ejemplo, porque también se está organizando un poco en lo que tiene que ver con el alimento, con la alimentación a los animales, algo que también preocupa mucho a los vecinos. Pero lo que tú decías de materia respiratoria es complejo en este lugar, pero hay otros sectores más hacia Petrohue o al interior, llegando más cerca del volcán, donde esta gravilla, que es una especie de piedrecilla, la vamos a mostrar en la cámara de Francisco Calderón para que tengan una idea de cómo fue la lluvia ese día miércoles. Pablo, mira, esto es lo que arrojó el volcán durante el día miércoles y también durante el día jueves. Para que veas, Pablo, en la piedra, vamos a buscar una que sea un poco más grande para que tengan una referencia. Mira esta piedra. De este porte cayeron las piedras el día miércoles. Imagínate una persona que hubiese estado acá, lo podría perfectamente haber matado con la fuerza con la que venía, o haber generado una lesión bastante importante. Este tipo de piedra es la que hay en gran parte de la ciudad de Ensenada. Sin embargo, hay sectores que están más cerca del volcán, que es una especie de ceniza, que es aún más delgada y es muy fácil de poder respirarla. Esa es la preocupación, sobre todo con personas que sufren asma y adultos mayores también, que pueden verse afectados. Allí está concentrada la emergencia. Por otro lado, también está concentrada en el despeje de las carreteras. Claro. Pero ya hay cierto grado de normalidad, por ejemplo, Pablo, en que el día de ayer se levantó el toque de queda. Eso en primera instancia. En segundo lugar, el día lunes se retoman las clases, con excepciones. ¿Por qué? Porque en todo el anillo de los 20 kilómetros no se va a poder ejercer clase por las dificultades que claramente existen en torno a este lugar, con el polvo y también con la inestabilidad que aún presenta el volcán Calbuco. Pablo. Sebastián, un millón de gracias por el contacto. Sabemos que están allá desplegados, haciendo todos los esfuerzos por mantenernos informados, así que un abrazo grande para ti, para el equipo y por supuesto para la gente de allá. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sebastián. Pregunta que por favor no me la responda ahora. ¿Se están viendo afectados especialmente los niños, los adultos mayores? ¿De qué? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Pausa, ya estamos de vuelta y entramos también en esta materia. Esta discusión, en esta conversación abierta, estamos viendo que hay peligros para la salud. ¿Cómo los podríamos enumerar? Y no es mucho lo que se puede hacer, ¿o se puede hacer algo? Más que todo depende del tipo de emergencia. O sea, tú ves que en un aluvión como el del norte, los problemas vienen a posterior, digamos. Si uno ya logra sobrevivir al agua que pasa por encima de uno, todo lo que tiene que ver con el polvo en suspensión, el aparato respiratorio, lo mismo en el sur, el aparato respiratorio. Y aquí en este caso la gente, porque me dice mascarilla, pero yo no sé si la mascarilla sirve tanto porque de repente las partículas son tan pequeñas. Solo para el material particulado. Solo para el material particulado. No para los gases. Por ejemplo, el gas que podría generar el azufre. Sí. Y muchos otros gases. Mira, aquí hay un problema que a mí me tiene muy inquieto porque a mí me tocó vivir muchas emergencias volcánicas y heredar varias cuando llegué a la ONEMI. Entonces, en esta preocupación por la salud pública y por una visión epidemiológica del escenario que ahí se constituye, indudablemente que hay que pensar, por ejemplo, que una erupción de este tipo, en donde el material particulado tiende a caer a corto plazo, 48 horas, o desplazarse a zonas lejanas, los gases quedan en las zonas más altas de la atmósfera y quedan estables, a menos que de repente venga un cambio climático o meteorológico importante, empiece a llover, y esos gases en suspensión... Lluvia ácida, por ejemplo. Bueno, eso. Entonces, aquí habría que analizar el tema de salud pública desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, porque ahí se van a dar los problemas. ¿Y hoy día qué problemas se les pueden presentar? ¿Los respiratorios? Los respiratorios en el sur, en el norte, ojos oftálmicos, ya, conjuntivitis, uveitis,
y después de la piel. Ya las personas que están trabajando, botando esto desde los techos y todo eso, tienen que usar guantes de trabajo para poder no tener después Que es un heridas. polvillo parecido al cemento. Sí, que ahora sí. Es abrasivo. Claro, Sí, entonces... de hecho, en ese sentido, Por eso es que cuando los uno vuelos habla se- de equipo se de protección suspenden. personal, y en este tipo de emergencias, el equipo de protección personal, si vamos de arriba hacia abajo, implica cubrir la cabeza, usar lentes antiparras o algún tipo de lente deportivo, ¿cierto? Que sea capaz de cerrar o sellar lo más posible. Mascarilla, pero no esa mascarilla más bien quirúrgica, sino es que mascarilla que en general a lo menos se usa la N de noviembre, N95, que tiene capacidad de filtraje, y después lo que es la cobertura del cuerpo a través de algún buzo, manga larga, pantalones largos y obviamente guantes. Y eso es una información muy importante que tiene que ser entregada a la comunidad. Dame un segundito para la que... emergencia sí. de la H1N1, ¿Ya? conocimos esas mascarillas. ¿Te acuerdas que las Sí. que teníamos que usar con unos filtros? Esa. Ahí nosotros por lo O menos... sea, está claro que se requiere un envío, un cargamento urgente para entregarle a la gente, porque la gente quiere ir a trabajar a sus casas porque le tienen temor al desplome. Dame un segundito que tenemos en móvil al geólogo físico, al geofísico Alfredo Eisenberg. Don Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Estamos viendo que Chile es un país con 91 volcanes. ¿Qué significa esto en términos de que va a ser una constante que nosotros tengamos un par de erupciones cada cierto tiempo? Activos. Sí. Activos, porque son 400 y tantos los otros. 2000. 2000. ¿Qué significa esto y cómo ve el panorama en el sur mismo? Bueno, mi especialidad más bien es sismología. Por supuesto que algo tocamos en volcanismo también, porque obvio, hay volcanismo asociado a sismología. Bueno, lo que se ha dicho hasta ahora es lo clásico, que hay que tomar precauciones. Yo creo que lo que ha faltado aquí es hablar del aspecto técnico de las cosas. ¿Cómo qué? Bueno, yo trabajé muchos años en la Universidad de Chile en el Departamento de Geofísica y la verdad es que nunca se nos dio apoyo, ¿ya? Pero estos últimos, todas las instituciones, tanto la ONEMI como el SHOA, en fin, o los gobiernos, creían que ellos podían hacer el trabajo. ¿Ya? A mí me pasó muchas veces que alguien de ONEMI una vez me llamó, me dijo, mira, ya no lo necesitamos ustedes porque hay unos instrumentos automáticos ahora. Era un arquitecto. ¿Y por qué ha faltado apoyo? Porque las instituciones les gusta mantener su presencia, ¿ya? Nosotros cada vez que había un temblor mandábamos los datos a la ONEMI. Entonces una vez yo le pregunté, porque teníamos un teléfono directo, les dije, oye, bueno, ¿por qué nunca dicen que nosotros le hemos dado el dato? Es que tenemos orden de no decir, me dijeron. Ahora dígame una cosa... Perdón, voy a seguir. Y eso ha llevado a que pasó lo que pasó el 27 de febrero de 2010. Dígame una cosa, por ejemplo, en el caso del sur, en el caso de los volcanes presentes en el sur, ¿se cuenta con instrumentos adecuados, precisos y en el lugar de donde se requiere que estén? Porque muchas veces nosotros nos basamos incluso en mediciones del extranjero, o sea, que cuenta con mejor instrumental que nosotros. No, en realidad había un esfuerzo fuerte del gobierno y el Servicio Nacional de Geología y Minas, a través del OBDAS, tiene una enorme cantidad de instrumentos, se han estado instalando, bueno, es un trabajo enorme lo que se ha hecho y usted ve que ahora se habla de que hay sismos previos, cosas así. O sea, antes eso era imposible nombrarlo. Se ha visto últimamente que cada vez que había un temblor, el Servicio Sismológico Nacional, que está en la Universidad de Chile, en el Departamento de Geofísica, siempre está entregando los datos a tiempo. Y eso también porque hubo un enorme influjo de dinero y de equipo y de personal para hacer los trabajos. ¿Y hoy día qué es lo que estaría faltando ya para concluir esta entrevista? ¿Qué es lo que cree usted que es necesario que se implemente como para poder tener, por ejemplo, algo más de predicción dentro de lo que se puede hacer para los fenómenos naturales? Bueno, hay que seguir en la línea. No todos los instrumentos se han logrado instalar, pero no todos los volcanes han estado monitoreados, pero yo creo que ha mejorado muchísimo, ¿ya? Pero esto ha sido algo reciente, ¿eh? Costó mucho lograr esto. Algunos protocolos están equivocados. ¿A qué le llama reciente? ¿Desde cuándo? Yo diría de los últimos 4 años. Ya. ¿Ya? ¿Y aquí en la zona se cuenta con instrumental adecuado o no?
¿En la zona central, dice usted? No, Sí. en la zona del sur. Bueno, claro. El volcán Calbuco estaba monitoreado y también el Villarrica, por supuesto. Don Alfredo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ya. Ahí estaba una mirada también respecto a la ausencia de recursos con los que la misma ONEMI en su momento y el mismo Departamento de Geofísica alegaban. En una oportunidad, me acuerdo que un ministro del Interior dijo, mira, ¿sabe que lo que me están pidiendo en plata no vale la pena? Eran 4,5 millones de dólares, que en un contexto de un presupuesto nacional no era mucho. No es nada. Entonces, esa ausencia instrumental, o sea, que nosotros estemos esperando que desde Hawái nos indiquen cuál fue la magnitud de un movimiento sísmico, habla pésimo de nosotros. Mira, yo quisiera señalar un poco y reforzar lo que dice don Alfredo. Primero, el tema de Senajomín ha tenido un crecimiento muy significativo, como él lo señala, pero eso es del último tiempo, es post-Chaitén. Ahí hay una buena experiencia en términos de cómo una tragedia como la de Chaitén implicó un crecimiento significativo. Si hoy día tenemos el OVDAS, tenemos los principales volcanes monitoreados en el país y tenemos un crecimiento de Senajomín, que yo creo que es una de las instituciones que va a salir fortalecida después de estas crisis volcánicas que estamos teniendo, es producto de que se hizo bien la pega post-Chaitén. Pero no es la normalidad, no es la costumbre que tenemos, porque si lo vemos desde lo que él señala, por ejemplo, en materia de instrumentos sismológicos, hoy día tenemos 297 acelerógrafos que fueron adquiridos con dinero de las leyes de presupuesto 2008, 2009, 2010, que aún no han sido conectados a la red sismológica nacional. Son instrumentos fundamentales para la alerta de tsunami y para lo que son megaterremotos. Y ahí están, no es que no se hayan comprado, los acelerógrafos están. Entonces, ahí es necesario comprender, y quisiera también ahí tomar un poco las palabras de don Alfredo, en términos de que se dice, la gestión de emergencia es una disciplina que usa ciencia y tecnología, y por lo tanto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología resulta absolutamente fundamental. Lamentablemente, los egos y las tradiciones son una de las grandes limitantes para el desarrollo en materia de gestión de emergencias, y es ahí donde radica quizás el comentario que él señala de esta fragmentación del sistema, donde pareciera que cada institución busca tener brillo propio por sobre lo que implica la integración. Y muchas veces esta integración va, entre otras cosas, entre quien debe, por ejemplo, gestionar las emergencias en el antes, durante y después, con, por ejemplo, las instituciones encargadas de desarrollar ciencia, que en definitiva es construir inteligencia y aportar inteligencia al sistema. ¿Cómo es la integración que se hace desde la salud chilena? Me refiero desde los mismos médicos, desde el mismo ministerio. ¿De qué forma pueden aportar? Mi duda es si es que existe la preparación médica como para poder ir hacia allá, si existen planes en los cuales, no sé, los médicos dicen, cuando se produce esto yo tengo que dirigirme, porque eso es como un mito, de que se produce un terremoto y los médicos tienen que irse al servicio de salud pública, que cuando lo hacen de motu propio. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la integración desde el mundo de la medicina ante una emergencia? En general se aprende en el posgrado, digamos, o sea, cuando uno está trabajando, no es algo que en el pregrado se vea. Y en general los directivos son los que participan dentro de este plan de emergencia y son los que están fundamentalmente preocupados de hacerlo, mantenerlo y educarlo, pero dentro de toda la gama de actividades que realiza. Entonces, esto, como decía el doctor al principio, se minimiza en los equipos y se ve siempre que la emergencia no, pero ¿para qué? ¿Para qué te va a poner? Sí. Entonces, políticamente es cero. Cero. Sí. Y poco rentable en el día a día. Entonces no ocupamos nuestro tiempo en prevenir, por lo menos nosotros culturalmente como país, como personas, como instituciones. Entonces lo que yo he vivido en general como directivo, como funcionario, es que los que están más preocupados de la emergencia y que nos gusta un poco ser precavidos, somos los menos. ¿Ya? Y siempre nos miran, ya, pero ¿para qué te va a poner trágico? ¿Para qué voy a hacer alaraca? Además, uno como mujer te minimizan más todavía. Entonces, el estar precavido dentro de la familia, el tener este rol dentro de la institución, es algo que no está presente todos los días y
como decían antes desde la alcaldía, uno cuando sucede empieza a ver qué es lo que... y el técnico en eso toma relevancia, como nos pasa hoy día, que estamos invitados a esto. Pero después, esta es una oportunidad máxima para nosotros para que podamos obtener tal vez fondos y que la ley que está en el Congreso a lo mejor ahora despiertan. Claro, pudiera acelerar su trámite y no demorarse, como pasó, por ejemplo, con la ley de deberes y derechos, que se demoró 10 años en salir. 10 años. Doctor, hay países mejor preparados que nosotros porque el 2011, en el terremoto de Japón, de alguna manera pudieron alertar. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir por parte nuestra para poder ir caminando hacia allá? Bueno, el tema es bastante complejo porque tiene muchas aristas. Pero yo te diría que desafortunadamente para el sistema de protección civil, la evolución y el progreso se ha visto más marcado en salud que en el sistema de protección civil. ¿Por qué te recuerdo esto? Porque cuando hablamos de centralización en salud, antes de los años 70, Alma Ata, nosotros no habíamos hecho los énfasis en salud primaria que hoy día obviamente se trabajan. De la misma manera, hay una unidad nueva en Naciones Unidas, me acaba de tocar exponer en la Flaxo, en una reunión con la Cancillería, y esta unidad de Naciones Unidas sobre seguridad humana. Un concepto que trata de erradicar la seguridad ya no en el militarismo y la protección de fronteras, sino en el eje humano, lo que señalaba Michelle. Es decir, la persona humana como centro de la preocupación. Y ahí es donde entran los determinantes sociales en salud y que son los mismos determinantes sociales que hacen más grave un escenario o más resiliente en función de educación, cultura, acceso a los bienes de subsistencia y obviamente a los servicios de salud. Yo creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo de muchos países, pero aquí quiero rescatar algo para nosotros, Chile. Y rescatar lo que he aprendido de distinguidos ingenieros, sismólogos y personas que le han dedicado una vida a esto. Chile es un laboratorio natural, tiene conocimiento que aportar y que vender. Nosotros sabemos más de terremotos. Me tocó a mí estar en una comisión del Banco Mundial con un uruguayo, un brasileño y un belga. Y el único que había sentido alguna vez que la tierra se movía era este modesto iquiqueño, ¿no es cierto?, que me costaba mucho cada opinión que daba porque era 3-1. Tuve que hacer una interlocución directa con la gente del Banco Mundial para poder imponer algunos criterios basados en nuestro conocimiento, nuestra experiencia como país, que se ven de repente violentados por el hecho de que aparecen expertos pero que no han vivido la realidad, que no han tenido... Bueno, para el pizarrón. Sí, nada más. Dame un segundito, Michelle, después vuelvo contigo. Quiero que hablemos ya directamente del centralismo que a lo mejor tenemos todavía en términos de enfrentar la emergencia desde acá. Rol de la ONEMI, perfeccionamiento de esta, en fin. ¿Y cuál es el rol que tenemos que tener todos y cada uno? Nosotros mismos, los comunicadores. Pausa, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Me señalaron ustedes recién algo. Me dicen, pregúntale qué pasaría si llueve. Es que así se da la dinámica de un programa. Pues. Sí. Y es verdad, ¿qué pasaría si llueve? Porque parece que hay pronóstico de lluvia para el lunes. Y ahí sí que se nos pone pesada la pista. Bueno, mira, si uno recuerda la historia, y ya dijimos que somos malos para recordar, pero la historia de nuestros volcanes que han tenido erupciones parecidas a esta, en sitios de cierta densidad poblacional, no así, por ejemplo, el Hudson. Claro. El Hudson dejó el Valle Huemule inusable por los próximos 30 o 40 años y podría ser a lo mejor el destino de vastos sectores ligados a un volcán que emite millones de toneladas de material que todavía no hemos escuchado a las autoridades cuán tóxico es. Yo estoy a la espera de saber cuál es la concentración de flúor que tiene, si es fundamentalmente sílice u otro, y obviamente en esas laderas hay acumulado una enorme cantidad de material inestable que si se pone a llover va a generar la área secundaria a los que ya recibimos o vimos como parte del volcanismo que hemos estado mirando en los últimos días. Por lo tanto hay un desafío. En esta mirada antes, durante y después tenemos
superado a lo mejor parcialmente lo que podríamos considerar la emergencia primaria. Pero aquí vienen desafíos de salud pública, para la agricultura, para la subsistencia de la actividad de pisciculturas y salmoneras, el impacto que esto puede tener en el océano, dado que estos cursos de agua llevan todo este material al mar, ¿no es cierto? Entonces hay ahí obviamente una inquietud que obviamente tiene que ser parte de la inquietud de las autoridades respecto del futuro inmediato frente a un cambio en la meteorología de la zona. Ahí estamos viendo el pronóstico del tiempo, ahí está Meteo Chile, y de ahí nos está diciendo, por ejemplo, que para este sábado no se ven precipitaciones, nubosidad parcial, el domingo tampoco. Las precipitaciones vendrían ahí el día lunes 27. Las temperaturas no están tan bajas tampoco, así que no es tan pesimista el programa. Y se ven nublados de precipitaciones débiles. Eso podría ser hasta el martes, y el miércoles tampoco se ven precipitaciones. Pero eso podría generar lluvia ácida. Las precipitaciones débiles. Sí. Así es. Cuando una persona respira esta ceniza, se mete azufre en el aparato respiratorio y eso se transforma en ácido sulfídrico. ¿Y eso quema la vía respiratoria? Sí, quema la vía respiratoria. Eso es lo que dice el doctor en el sentido de saber la composición, porque si es más que todo sílice, no va a pasar eso, pero si contiene azufre, que lo tienen los gases del volcán, esto que se va hacia arriba, no lo que cae. ¿Ya? Entonces la lluvia ácida podría tener mayor cantidad de azufre. Tiene el fuerte olor a infierno, azufre. Sí. Y el flúor también parece que es una de las preocupaciones. Sí, porque puede contaminar el agua. Y al haber precipitaciones, a pesar de que en este momento no es una emergencia el agua, porque está en pozos profundos, al haber precipitaciones, el azufre puede, la sílice, el azufre y el flúor bajar hacia... Claro, por drenaje natural. Exactamente. Centralismo entonces se contamina. Centralismo. Nuestro país es un país centralizado y en emergencia eso muchas veces cuesta vidas. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, es decir, comunidad organizada, entrenada, gobiernos locales empoderados con facultades, con recursos y con capacidades técnicas. Y desde ahí hacia arriba, los sistemas modernos hacen que los niveles centrales van en apoyo y no en reemplazo de los niveles locales. Por lo tanto, ese es un tema fundamental. Desde el punto de vista de nuevo sistema o nuevo NEMI, el mes de diciembre la presidenta ingresó una modificación sustitutiva que en este momento ha reiniciado su discusión en el Senado y que, si bien es cierto, presenta conceptos muy adaptados a lo que son las necesidades de nuestro país y acorde a las buenas prácticas internacionales, hay un espacio todavía para mejorar en lo que se refiere a su articulado. Ahora, creo que aquí debemos también ser realistas. Una nueva institucionalidad es como un esqueleto. Si ese esqueleto no se le dota de músculo, la verdad es que no sirve mucho. Pero además ese músculo demora. Y mientras eso ocurre, las emergencias no van a esperar. Y por lo tanto hay que ser capaz de avanzar en ambos sentidos. Y por lo tanto, lo que se siga haciendo durante los próximos 5, 6, 10 años tienen que ser en paralelo a la construcción de una nueva institucionalidad. Aquí no existen las soluciones mágicas y uno de esos elementos tiene que ver con la construcción o generación de capacidades humanas, de capacidad técnica, porque un solo ejemplo. En Chile, por ejemplo, no se imparte la carrera, por ejemplo, que se imparte en países desarrollados, que es Emergency Management, por ejemplo. Sí, de hecho, yo creo que usted, y no porque esté acá, nos conocemos, usted fue el primer experto que llegó a la UNEMI. En una UNEMI que cuando íbamos para allá era sumamente pobre. Yo no sé si le tocaba esperar mucho, se llamaba el Ministerio del Interior. Pobre pero honrada. Pobre pero honrada. Sí. Pobre pero honrada. Y de hecho tuvo que hacer esa limpieza. ¿Y tus primeras armas periodísticas las hiciste? La hice por allá. Oiga, nos está quedando un poquito el programa. Michelle, por favor, mira, ahí tienes la cámara 3. Quiero que te tomes 30 segundos para decir lo que quieras. Bueno, yo creo que lo más importante es comprender que en materia de emergencia las personas son el centro. Hoy día estamos viviendo situaciones complejas en diferentes partes del país y eso implica quizás cambiar la palabra de reconstrucción por recuperación. Recuperación en gestión de emergencias es reconstruir infraestructura, pero también recuperar el bienestar económico, social, físico y emocional de las personas y sus comunidades. Eso se hace, entre otras cosas, poniendo a las personas en el centro,
reconociendo sus capacidades de resistencia y resiliencia y yendo en apoyo y no en reemplazo de esas comunidades que tienen tanto que entregar y que tanto pueden hacer por la recuperación de sus propios territorios. Doctora, ahí tiene la cámara 3, ahí tiene 30 segundos, lo que quiera. Bueno, yo quiero invitar al mundo político que está pasando malos momentos a que elija este tema, el emergency management, la gestión del riesgo y el manejo de emergencia y desastres, como una prioridad, porque se lo deben al país. Ustedes hacen las leyes, los reglamentos, otorgan los presupuestos. Durante 12 años de mi gestión en ONEMI, tuve solo presupuestos de continuidad. Entonces no le pidan hoy día a la ONEMI, que si bien ha recibido una inyección importante, que resuelva todos los problemas que están derivados probablemente más en una mejor legislación que apoye en forma positiva esto y que, hermanada con la reforma de la educación, alguna vez ponga el énfasis en la formación del recurso humano en estos temas, asignaturas específicas para emergencia y desastre, y finalmente, ¿no es cierto?, a lo mejor podríamos hacer, obviamente, honor a la condición de país más sísmico del planeta y uno de los más volcánicos. Antes de ir con usted, doctora, las imágenes que estamos viendo a nuestras espaldas, las que usted está viendo en este momento, corresponden a la situación de Ensenada. Estamos en vivo. Ahí estamos viendo un trabajo que quiero destacarlo porque causa mucho orgullo ver, por ejemplo, esos que están ahí son carabineros. Mira lo que están haciendo. Están limpiando su comisaría, están trabajando y eso refleja el espíritu que siempre se da en el lugar de los hechos. Perdóname, pero te puedo agregar un tema a propósito. Pero estas son las casas que se caen con la ceniza y no las chozas de los mapuches, que tienen otra forma. Entonces también, por Dios, que en nuestra ordenanza de construcción y otras, ¿no es cierto?, tomemos en cuenta la experiencia histórica. Doctora, ahí tiene la cámara número 2, 30 segundos para decir lo que quiera. Bueno, yo a las personas pedirle que nos preparemos para esto, que conozcamos cuáles son los riesgos que tenemos, dónde vivimos, en nuestro espacio más cercano y que tengamos nuestro kit de emergencia, ¿ya? Que en los colegios hagamos educación para la emergencia, que nos preparemos como personas, como comunidad y de esta forma poder ayudar a que esto se convierta realmente en algo importante dentro de nuestro país y no tengamos que estar como siempre parchando, sino que estar mejor preparados, ¿sí? Preparémonos la emergencia desde siempre. Muchas gracias a todos ustedes, señores panelistas, señores doctores. Michelle, muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con la imagen de Ensenada que grafica cómo estamos reaccionando. A pesar de que no somos el país más preparado ni contamos con los mejores recursos, yo creo que contamos con los mejores músculos, con los mejores espíritus de enfrentar las cosas. Así es que este fue un programa bastante especial, un poquito no tradicional a lo que hacemos siempre, pero creímos que era necesario poder analizar en la medida de lo posible cómo estamos preparados para esto. Así es que quisimos dedicarlo al tema y queremos dedicarlo en especial a todas las zonas que están afectadas en el norte y en el sur, a los que cumplen un mes luego de las inundaciones en el norte de nuestro país. También se lo quisimos dedicar en términos de contenido. El mejor homenaje que le podemos hacer a las personas que fallecieron hace un mes y a las personas que lo están pasando mal es trabajando e informando. Eso quisimos hacerlo. Muchas gracias. Esto ha sido un programa con la presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana. CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso. Presentaron Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.